Hola a todos, estamos en esta segunda parte de la conversación con Martín Monsalve sobre los empresarios y las crisis históricas en el Perú. La anterior conversación que tuvimos, que está publicada en el canal, hablamos de la independencia y la guerra con Chile. Por cierto, al que quiera ver de las últimas cosas que ha estado publicando Martín, que son muy interesantes, el último es A Business History of Latin America, que se publicó el año pasado, ¿verdad, Martín? Estaba Ujú, revisando. sí, Es sí, un sí, a fines del año compendio, pasado. es un compendio, bueno, muy, muy completo sobre la historia empresarial en la región que para cualquiera que esté interesado en el tema, se lo recomiendo. Entonces, nada, bueno, nos quedamos la vez pasada en la posguerra con Chile y llegó un poco de estabilización después. Y esto fue, la estabilización, digamos, comenzó a 1910 1900 más o menos, que la cosa se veía como medio tranquila, por ahí, 1915. Sí, es un poco antes en realidad, porque, o sea, el proceso empieza en 1896, que es lo que Ok. dijimos la vez pasada, pero, digamos, ya la economía comienza, ¿no?, a Ah, estabilizarse y a crecer nuevamente a partir de 1903, 1904, claro, y se da un proceso que, digamos, lo único que interrumpe ligeramente ese proceso es el estallido de la Primera Guerra Mundial. claro. ¿Cierto? Pero luego ese estallido de la Primera Guerra Mundial, como se necesita un montón de materias primas y otras cosas, se vuelve a, Nos conviene. Claro, nos conviene. Pero claro, sí, vuelve a estamos, un sí, resurgimiento y entonces, digamos, claro, luego tenemos un problema hacia mí, o sea, ya con el gobierno de Leguía que empieza en 1919, comienza a haber una crisis, una ligera crisis hacia 1925. Esa crisis es por el niño. ok, siempre el niño nos ha estado golpeando en El diferentes partes niño de la historia, ¿no? Claro, ese niño que va del 25 al 26 es un niño muy duro y ataca, o sea, digamos, genera una crisis en el sector agrícola, en todas las empresas agrarias. Y esto a la larga va a afectar a varios de los bancos ligados al sector agrario. Y los va a afectar en la crisis que viene 4 años o después, que es Claro, la gran porque crisis de en medio de 1900. eso, y ya comenzando con el tema del niño, viene la otra gran crisis que nos golpea así muy duro, a nosotros y a todo el mundo, que es la del 1929, ¿no? El crack del 29. Ujú. ¿Cómo afectó el crack del 29 en el caso peruano? ¿O de qué maneras o por qué lados? Bueno, aquí es muy interesante, ¿no? Porque lo que normalmente, o sea, hay varias cosas para decir. Lo primero que se dice normalmente, que es casi un consenso, es que mientras Chile, Brasil, Argentina, México, Colombia y Uruguay, ¿no?, hicieron medidas contra la crisis y hicieron todo este desarrollo industrial dirigido por el Estado, etcétera, el Perú no hizo nada porque tenía una serie de problemas políticos. Después de Ya, la caída de Guía tenemos desorden. una cantidad enorme de presidentes hasta que finalmente, ¿no?, se elige a Sánchez Claro, Cerro en unas elecciones muy disputadas y finalmente luego de la guerra con Gran Colombia, Sánchez Cerro es asesinado y Benavides toma el poder y ahí recién se estabiliza, ¿no? Pero en realidad cuando uno comienza a investigar más sobre el asunto se da cuenta que sí se hicieron cosas, ¿ya? Que tiene que ver y que esas cosas precisamente van a tener que ver con lo que pasa después, ujú, ¿ya? Entonces, para ordenarnos, ¿qué cosas se hacen? Si hay una mayor, o sea, la crisis del 29 nos afecta, ¿por qué? Porque cae el precio del cobre, que era uno de los principales productos, cae el precio del azúcar, que también es otro producto, etcétera, ¿no es cierto? Y la recuperación comienza con la recuperación del algodón, ¿ya? Pero mientras eso sucede, lo que pasa es lo siguiente, o sea, cuando el gobierno de Benavides quiere estabilizar la situación política, porque tienes a Lapra, tienes a los Sánchez Cerristas, etcétera, ¿no? El gobierno de Benavides comienza a actuar en la economía directamente. Entonces, si hay una intervención estatal en el desarrollo de la economía, por ejemplo, se crea la banca de fomento ok. y se crea, por ejemplo, la primera versión del Banco Agrícola, que es Ujú. famoso después por otras versiones en los Banco, 80. claro. ¿Ya? Y ese banco va a tener participación de la Sociedad Nacional Agraria. Ya. Y luego vas a tener el Banco Industrial, que va a tener que ver con la Sociedad Nacional de Industrias. Y también se va a crear el Banco de Minería. En Sí. esos bancos de fomento, o sea, a diferencia de los otros países donde se crea un solo banco de fomento, aquí se crea un banco de fomento sectorial. Y lo interesante es que los gremios empresariales
tienen miembros en el directorio del banco. No, estamos O hablando sea, de qué épocas acá, de qué más o menos. estamos hablando de los 30, de la segunda mitad de los 30. Porque ahí mi duda es, o sea, luego del crack, que entiendo que claramente golpeó muy fuerte al sector financiero, o sea, este tema de la creación de los bancos a nivel local es como para mediar o menguar un poco el golpe del tema de financiero exterior, o no? Sí, hay dos cosas. Una que es importante que me he olvidado en la estructura porque he estado pensando en el empresariado y no en la banca central, que es otro punto importante, ¿no? Pero estos bancos de fomento efectivamente se crean para apoyar al sector, a diversos sectores productivos, creados Ujú, por el Estado para apoyarlos. ujú, ¿Ya? Esa es uno de los puntos claves y entonces aquí tienes una alianza entre gremios empresariales y ejecutivo que se va a mantener, ¿ya? Durante mucho tiempo y eso le va a dar mucho poder político a los gremios empresariales, lo cual les va a crear luego un problema hacia 1968, ¿ya? ujú. Pero para arreglarlo el sistema financiero peruano tuvo un problema serio, que es que el Banco de Perú y Londres, que era este banco importante, que había sido fundamental para crear la estabilidad económica después de la guerra con Chile, que había sido parte del progreso que había habido, quiebra en 1929. Ya, claro, ¿Ya? Y ese banco que quiebra está estrechamente ligado al sector agrario. claro. Entonces, claro, el sector agrario presiona La necesidad de por la esto. necesidad para poder volver a reconstruirse y para el gobierno de Benavides es extremadamente importante reconstruir el sector agrario porque el sector agrario es uno de los que más empleaba, Claro. sobre todo el algodón y el azúcar. Y el algodón tenía esta particularidad de que, si bien es cierto, no éramos los mayores exportadores de algodón, sí teníamos una fibra que era de alta calidad y la mayor parte de los ingresos del algodón eran reinvertidos. Y como los trabajadores del algodón recibían salario, estos lo gastaban, etcétera. Entonces era un mecanismo de reactivación de la Parte, economía. parte de los golpes que hemos tenido siempre con las crisis externas es que dependemos mucho de la producción de materia prima, o sea, básicamente Es eso y porque tenemos un problema de déficit fiscal y de balanza comercial. Y entonces, cuando caen nuestras materias primas, ahí nos unimos, este, claro. todo lo demás. Y eso es una de las cosas que vamos a decir hacia el final. Esa es una de las diferencias, por ejemplo, la crisis del 2008. Como hemos estado ordenados en términos macroeconómicos, no Sí, nos fue menos afecta el tanto. golpe, claro, claro, fue menos golpe. ¿Ya? Esa es la idea. Lo que pasa es que nosotros siempre teníamos estos déficits de deuda externa, ¿no? Mucha deuda sobre el PBI, tenemos déficits fiscales, déficits comerciales, Ujú. ¿no? Y grandes devaluaciones. Y entonces, claro, cuando caían las materias primas, todo se Porque derrumba. en la década del 30, de qué socio externo dependíamos más? ¿Estados Unidos? Estados Unidos. Nosotros, a diferencia de otros países de América Latina, dependemos de Estados Unidos desde muy temprano. Ya, O sea, por ejemplo, claro, si tú comparas con Chile o con sí, Argentina, Brasil o Brasil, vas a encontrar que hay una mayor dependencia de Inglaterra y de Europa sí. en términos de comercio exterior. El caso peruano es diferente, está más ligado, o sea, es mucho, desde manera muy temprana es muy directo con los Estados Unidos. Y tiene que ver mucho con las inversiones extranjeras, como por ejemplo la Cerro de Pasco, Ah, muy la bien. Cerro de Pasco Corporation o la International Petroleum Company. Ujú. ¿No? Que era una derivada del Standard Oil. Ahora, además, entonces, eso es un punto clave. Para volver al punto entonces, claro, lo que se hace además es reorganizar la banca central, eso se hace de inmediato, ¿no? En 1930 viene la misión Kemmer, etcétera, se organiza el banco, ¿no? El Banco de la Reserva y se crea el Banco Central de Reserva, ¿no? Ujú. Y a partir de ahí se organiza esta banca central y luego en la época de Benavides se crea la banca de fomento para apoyar. Ahora, esto lo que te he dicho que crea una dependencia, ¿no es cierto? O sea, política, digamos, de algunos sectores por la banca de fomento, también ocurre con las empresas multinacionales. Los años 30, y aquí es donde viene lo que hablamos la vez pasada, el riesgo político, y uno de los riesgos políticos es el nacionalismo. Los años 30 son años de nacionalismo muy efusivo, En el mundo. Está más. ¿no? En el mundo en general, o sea, Sí, tienes el Latinoamérica. APRA, Sí, ¿no? sí, sí, sí. O sea, tienes al APRA, tienes a Sánchez Cerro, etcétera. Entonces, todos hablan de expropiar. Claro, claro. Todos hablan de expropiar la IPC, expropiar la Cerro de Pasco, etcétera. Ujú. Entonces, estas compañías tienen que manejar
ciertas relaciones. Y por eso yo te decía, ¿te acuerdas? La vez pasada yo hablaba de estos mecanismos que no eran de mercado, ¿no? Fuera del mercado. Entonces, Ujú. ¿qué es lo que sucede? Ocurre ya desde el gobierno de Sánchez Cerro, cuando Sánchez Cerro no puede pagar la nómina de los militares, ¿no? Entonces lo que hace es recurrir a los impuestos de la IPC o de la Cerro de Pasco, los cuales había amenazado Claro, y con después expropiar sí. para que estos le adelanten dinero y financien pagos, Ya. ¿no? Entonces, lo mismo ocurre durante el gobierno de Benavides, entonces por eso exportamos tanto petróleo en los 30. A pesar de que el precio del petróleo no estaba muy alto, nosotros aportamos todo el petróleo que teníamos en ese momento, porque con eso se financian una serie de cosas. Entonces, y eso le comienza a dar importancia política a compañías multinacionales en el sector extractivo, ¿no? Como petróleo y minería, Ujú. porque ayudan a financiar el Estado y obviamente a cambio de eso tienen cierta influencia política, En, ¿no? en- Y por ejemplo, solo para terminar, por ejemplo, el gobierno de Benavides crea la Junta de Desocupados, que es básicamente darle empleo a los trabajadores agrícolas que no les podían dar empleo en las haciendas azucareras, ya. van a la construcción de carreteras o a la construcción de otras cosas, etcétera, y entonces Es así el plan nos... gringo, ¿no? Lo que hacían en Estados Unidos, básicamente, el plan de Claro, pero se hace sin ninguna teoría, o sea, no es un New Deal, no es una teoría keynesiana ni nada, simplemente es, lógica, una necesidad claro, de, es claro, intuición, ¿me entiendes? Tú tienes un movimiento político muy fuerte, tienes sanchezerristas, tienes apristas, lo que tú no necesitas es un montón de gente desempleada. claro, claro, claro. Y no necesita, y claro, y la idea es, esta gente con el tiempo, cuando se recupere todo, va a volver al sector agrícola. Pensaba en estos años, o sea, justo, o sea, ya aquí hay una, digamos, empresa familiar más asentada, ¿no es cierto? Lo que hablamos la vez pasada, Sí. ya está más desarrollado. Esta es la época en la cual, por ejemplo, los Brescia comienzan ya con la compra de terrenos, ¿no es cierto? O sea, estas son las décadas en las que la familia Brescia Sí, comienza a pero en este momento son, claro, sí, de comprar. acuerdo, pero ellos en este momento son todavía también Sí, los Romero, pero son grupos pequeños en este momento. claro, no hay grupos grandes en ese En momento. este momento más claves, claro, Claro. los claves son, por ejemplo, el Grupo Vice. Ya, en esa época ya estaba, lo El hice. Grupo Vice aprovecha muy bien la crisis. Ujú. Que, El que, Grupo Vice aprovecha muy bien la crisis para expandir, etcétera, y luego va a aprovechar muy bien la Segunda Guerra Mundial porque se queda con el Banco Transatlántico Alemán, claro, que ellos se convierte en el Banco Vice. están enfocados ellos en finanzas todavía en un inicio también, sí, en el tema del sector financiero. Sí, ellos están enfocados en comercio, son una Ok. importadora, exportadora, y Ah, luego claro, comienzan a claro, claro, entrar claro. a industria, a Claro. finanza, etcétera. Pero ellos parten del lado comercial. Los Pero, Fernandini que vienen del lado minero y de haciendas también son importantes en este momento, pero si bien los vice, claro, ¿no? todavía son relevantes, en realidad, claro, ninguno de los grandes grupos actuales existían todavía en esa época. O sea, digamos, de los No, grupos principales en ese momento empresariales, ninguno ha sobrevivido, digamos, digamos. de los grupos que conocemos, el más importante en ese momento sería el Vice. Muy bien. Ok, Los ok. demás eran todavía pequeños en ese instante. Interesante. Ya. Entonces, Ya, nada, entonces eso es un punto clave, porque siempre sí, sí, para seguir la línea del tiempo, porque me ha parecido, donde comienzan a aparecer más los grupos, se hacen más fuertes, es todavía en la segunda mitad del siglo XX, sí, ¿no? es en la segunda mitad del 20. En realidad es en los 60 los que Claro. conocemos nosotros. Pero bueno, estamos Eh, entonces con el crack y, sí, digamos, entonces seguimos, entonces ahí, claro, o sea, algunos grupos, digamos, industriales surgen ahí, y lo que tú me decías alguna vez, tú me preguntabas, ¿no? Cuando empezamos entrevistas, cómo en estas crisis hay alguien que ve las cosas de manera diferente, etcétera. Y eso pasa, por mencionar solo un caso, con Mitchell, que llega justamente en los 30 a Arequipa. sí. Ya. Claro, y él cambia toda la lógica, porque la lógica del negocio de las lanas era básicamente obtener la lana, ¿no es cierto? Ni siquiera hilarla, sino empacarla y mandarla, ¿no? Mandarla a Inglaterra, ¿no? Y que la lana de alpaca era conocida a base hasta como lana inglesa, Claro. Y yo tengo que ¿no? generar un Porque montón. la después los ingleses la vendían en todos lados, ¿no? Y más bien, todos los textiles y todas las cosas se hacían en el norte de Inglaterra. Claro. Ah, ¿No? Entonces, claro, Mitchell llega con la idea de poner, no, o sea, cambiar el asunto, poner, o sea, él pone una industria textil en plena depresión, ah, interesante. Y ya ¿ya? está, claro, hasta los Y líderes. hasta ahora, o sea, me acordé por tu pregunta esa de, ¿no? De cuáles los grupos que conocemos, bueno, este es uno. Entonces, Claro. y además tiene que ver con, o sea, él ve una oportunidad, dice, claro, el negocio de lanas ya no va a funcionar como antes,
Para los ¿no? que no sepan, Mitchell es Incalpac y todas estas grandes empresas de lana, de alpaca que están en el sur. Eso es el grupo Sí. Mitchell ahora, ¿no? Sí, el sol de alpaca, todas esas, ¿no? Ah, entonces, claro, lo hace a partir justamente justo ahí es donde aparece. Entonces, esto es, y claro, los otros grupos que sobreviven son grupos que ya no son tan conocidos como, por ejemplo, o sea, Yerbolini, Isola, Ujú. ¿no? Y todos porque están ligados al sector industrial y todavía tienen ciertos recursos financieros porque el banco grande que no quiebra en la crisis del 29 es el banco italiano. Ya, claro, la banca italiana. Que después ¿No? Que es el que apoyaba se- justamente a todos estos industriales que se habían asentado de origen italiano, que se habían asentado en Lima. Ahora que me hablas de Mitchell, me puedo pensar una cosa, un poco saliéndome del tema, pero, o sea, todos los grandes grupos que aparecen en una parte son de origen europeo, la mayoría, no sé, vienen de migración europea, ¿no? Romero, España, Brescia, Italia, bueno, Mitchell, Inglaterra, están los Hochschild, tampoco son peruanos, Ujú. bueno, Benavides sí, pues, ¿no? Eso sí, los Benavides sí, claro, los de Buenaventura, pero hay muchos grandes grupos que conocemos que en realidad vinieron, Bueno, es que ese es un punto clave para entender la historia empresarial de América Latina, no solo peruana. ya, ¿no? O sea, la formación de un sistema empresarial moderno que se da en toda América Latina en la segunda parte del siglo XIX y primera parte del siglo XX está básicamente compuesta por inmigrantes Ok. y que pueden ser inmigrantes de diversos, o sea, de diversas zonas. Nacionalidades, sí. Claro, lo que pasa es que en algunos sobresalen, algunos, en nuestro caso, sobresalen inmigrantes de origen italiano, de origen español, pero también hay inmigrantes de origen chino o de origen, ¿cómo se llama? Libanés o sirio, que son los que estaban también en el sur, ¿no? Como el grupo Said, que luego se va a Chile. Ahí, claro. Y claro, que es un grupo importante en Chile, pero que empieza en Perú. Ya. No, sí, claro, ¿Ya? Y que interesante. empieza justamente en en estos periodos que estamos viendo. Claro, es que cuando uno comienza a hablar de historia de empresarial, en realidad ahí sale un montón de temas que después pueden generar investigaciones muy interesantes de varios flancos, ¿no? Es súper rica la historia, sobre todo porque como América Latina una región tan convulsa a veces, entender lo que ha pasado ahí te saca un montón de ideas adicionales a la línea de tiempo que Claro, está. lo que pasa es que además uno siempre asocia, o sea, hay un prejuicio, ¿no? Que es que nada ha cambiado desde la colonia, no todo ha cambiado constantemente. La prueba es que, como Sí, hemos visto, los grupos no son exactamente los sí, mismos, sí, sí. Claro, ¿no? ¿no? O sea, claro, uno de los grupos que, por ejemplo, es importante también los 30 y que vale, y que vale la pena mencionar porque son los que se van a mantener en política, sí son los Pardos. Que va a haber, Manuel Claro. Pardo va a ser presidente dos veces y tienen el Banco Popular y varias fábricas textiles. Ese Ujú. es el otro grupo, casi junto con Vice, ¿no? Y Sí, todos los otros que he ¿y mencionado. cuándo fue la debacle de los Pardo como grupo empresarial? Debacle me refiero a que en realidad, o sea, perdieron relevancia. A fines de los 60. Ah, después de ya, ok. Sí, eso es Lo, ahí. lo que Ese es pasó. el otro bloque. Pero mira, lo que pasa a partir de aquí, a partir de la crisis del 30 es lo que te decía, o sea, lo que te decía de estas cuestiones de cómo se maneja riesgo político y riesgo económico al mismo tiempo. Tienes una crisis que es económica, pero que genera una crisis política enorme, ¿no? Que al final, digamos, de alguna manera es resuelta, ¿no? En la dictadura de Benavides, ¿no? Y con estas cosas con estos mecanismos que te estoy diciendo, junta de desocupados, por ejemplo, Benavides va a crear seguro social del obrero, van a ver los mercados, o sea, varios de los mercados de Lima son hechos en la época de Benavides, entonces tienes la junta, entonces quiere decir que el Estado peruano sí interviene, no es que se mantenga pasivo y espere simplemente que el Claro, precio de las exportaciones suba, ¿no? sí. Sino que hace cosas en el medio, ¿no? Y claro, una de las cosas que ayuda mucho es la minería que no son minerales de cobre, como plomo, estaño, etcétera, minerales raros que ayudan, que suben de precio y entonces eso es lo que sube más rápido y está en manos de peruanos. Entonces el dinero reingresa rápidamente, pero lo que yo quiero decir es que entonces tienes esta idea, ¿no? O sea, ¿cómo es que ese riesgo político es manejado por las empresas multinacionales como International Petroleum Company, como Cerro de Pasco? Es apoyando al Estado, ¿no es cierto?, en sus políticas, etcétera, y eso les da un cierto poder de negociación. Sobre todo porque para estas empresas es muy importante hacer esto porque tiene muchos costos hundidos. En minería Claro, tienes un montón de costos hundidos, no te puedes ir tan fácilmente. claro, claro. ¿No? Igual en petróleo. O sea, no te puedes decir, bueno, ya empaco mis cosas, el país no sé, me voy, ¿no? O sea, pierdes demasiado. ¿Ya? Entonces, claro, entonces hay que hacer eso. Y
En el caso de los empresarios locales es muy interesante porque en el periodo anterior ellos participaban mucho en la política, en el Congreso, o sea, en las dos cámaras del Congreso, tienes a los Aspiga, En tienes a los los que están Pardo, apareciendo. Prado, etcétera, todos están participando en el Congreso, Villarán, etcétera, y de pronto poco a poco comienzan a desaparecer y eso se debe a circunstancias políticas. Es decir, por ejemplo, durante el gobierno de Leguía, los civilistas son sus enemigos, Se entonces él persigue pelean. a los civilistas y los persigue no solo políticamente, sino económicamente. Por ejemplo, o sea, Eso Manuel más bien Vicente, ahora, que ¿no? era miembro del directorio del Banco de Perú y Londres, precisamente durante la época de Leguía, dice, yo renuncio al directorio porque eso va a afectar Al desenvolvimiento. el Pero es un mal desarrollo que nos del... dura hasta ahorita, ¿no? Este tema de las peleas, de que entra un gobierno y se pelea con el anterior y se pelea con el anterior, es algo que hasta ahora sigue. Claro, y el efecto incluye en la empresa si es que el empresario está interviniendo directamente en política. El desarrollo. Entonces, lo que ocurre a partir de los 30 es un deterioro, perdón, un retiro paulatino de la participación directa de los empresarios en política y más bien hay una participación a través de los gremios empresariales, Claro, que va a claro. ser, y esta participación se consolida con la banca de fomento. Ujú. Y entonces, así es como va a ir pasando el tiempo. Entonces, tú tienes un tiempo largo que va del 30 al 68 donde Sí. hay algunas crisis, ¿no? Este, Ahí comienza ya a haber un tema más de acumulación también de terreno que lleva a la siguiente crisis, o sea, digamos, de acumulación de mayores terratenientes que acumulan más cantidad de tierra. Digo, bueno, porque no, ese proceso se da a partir de 1902, cuando se cambia la legislación de agua, se ¿no? mantiene Que permite la una misma concentración conservación. mayor de tierra por el control del agua, y luego, bueno, hay un Sí. cambio en 1920 con la Constitución y que el Estado asume cuestiones de agua para hacer proyectos de irrigación. Pero Porque, en realidad la expansión de la hacienda tiene mucho que ver, depende de dónde hablemos, porque eso es un punto clave para entender la sí. propiedad territorial. Siempre hablamos como si fuera el Perú uno solo. No, claro, pero entonces la reforma agraria es un tema de que se venía hablando en toda América Latina y es parte de todas las intentos revolucionarios que hubieron en la región, todos hablaban del tema de la reforma agraria, incluso acá Claro, pero salió tarde sí, la reforma sí. agraria. Claro, pero en el Perú la expansión, por ejemplo, de propiedad terrateniente en el sur, la Gran Hacienda del Sur es un fenómeno republicano que Ya. empieza a partir de 1867 precisamente con el comercio de lanas. Ajá. O sea, empieza antes de la guerra con Chile y tiene un momento de impulso mayor hacia finales del 19 en el proceso de reconstrucción después de la guerra. Sí. En la costa norte, el proceso, digamos, costa norte y sur, el proceso de grandes expansiones de tierra tiene que ver a partir de 1902 con la legislación de aguas, Ujú. que justamente va a permitir procesos de irrigación, y con la legislación sobre puertos, porque va a permitir que las haciendas comiencen a tener algunos puertos, etcétera, y entonces el sector exportador se va a comenzar a desarrollar. O sea, por poner dos casos. Ajá. ¿Ya? Claro. Entonces, ahí es cuando se da. Entonces, no se da en los 30 eso ya estaba. Más bien en los 30 del 30 al 60 lo que va a ir es ir cambiando las cosas. O sea, por ejemplo, las haciendas azucareras y algodoneras se van a industrializar más, ¿no? Poco a poco. Van a tener relaciones laborales ya de paga, Ujú. o sea, de paga de salarios, ya no necesariamente va por fichas, etcétera, de todo este tipo de cosas. Y en la Sierra Central van a comenzar a mejorar notablemente las haciendas ganaderas, Muy bien. ¿no? Entonces, que va a ser otro grupo empresarial importante, ¿no? El de las haciendas ganaderas, ¿no? Que Y, comienza a desarrollarse en la Sierra Central y la Sierra Sur, y en en medio algunas de partes eso, del sur. en medio de eso ocurre lo que hablamos antes de empezar a grabar, que es que pasan la guerra mundial, ¿no? Y cómo afecta la guerra mundial acá, porque estamos pasando que la siguiente crisis importante viene después, viene a fines de los 60, ¿no? ¿Qué pasa con la Segunda Guerra Mundial en el Perú? A nivel empresarial, me refiero, ¿no? Ujú. La Segunda Guerra Mundial no es, a nivel empresarial, no es, no crea estos caída y subida como en el caso de la Primera Guerra Mundial, sino es mucho más estable Ujú. el proceso. O sea, durante en realidad los mayores cambios se dan en finanzas, ¿no? Porque claro, el banco, digamos, italiano cambia de nombre a banco, a banco de crédito para poder no Ujú. hacer la asociación justamente con el gobierno italiano, y como los capitales no necesariamente estaban ligados ahí, el Banco Transatlántico Alemán sí, porque está ligado Sí, estaba ligado al Estado alemán, y sí. entonces, claro.
tiene que, es expropiado, claro, es puesto en venta y los Visa y lo compran, Ujú. ¿ya? Ese es el cambio más importante. El Banco Y, Central, y la destrucción de pequeños negocios japoneses, ¿no? Que es lo que ocurre, claro. ¿ya? Pero Que lo es, que pasa en realidad es que durante los años 40 en la Segunda Guerra Mundial, tampoco es que crecemos tanto como se crece en algún momento en la Primera Guerra Mundial, porque es el pacto que, o sea, somos parte de los aliados. Y claro, entonces, por ejemplo, el precio del caucho que comienza a subir se congela claro. para que pueda ayudar a financiar la guerra en el lado aliado. O sea, nosotros cuando siempre nos enseñan en la escuela y Perú le declaró la guerra a Alemania y todos nos reímos, ¿no es cierto? Porque decimos cuál es el peligro peruano en la guerra, etcétera. Sí es importante porque toda la cuestión de materias primas se hicieron pactos con los Estados Unidos para No se no subir, analiza. Claro. No ¿no? se Para analiza. congelar los precios. Y luego de eso viene la ayuda norteamericana posguerra, que sí hay, Ujú. y que Por tiene desarrollo que ver con el sostenible. desarrollo de la convención, por ejemplo, en el sur, Ujú. ¿no? Desarrollo de estaciones agrícolas en Tingo María y cosas por el estilo, o la cuestión de la cooperación del Santa, Ya. aeroeléctrico. O sea, sí hay una retribución, no hay un plan Marshall, pero sí hay, sí hay una recomposición de capitales porque era parte de la idea, ¿no? Tú has participado en este Claro, digamos, proceso. hubieron ciertos cambios, pero no una crisis puntualmente nacida de eso en el caso peruano. No, nosotros la crisis que tenemos y que se parece a todas nuestras demás crisis es a partir del 45, 48, justamente después, en el gobierno de Bustamante, y que tiene que ver con lo que ya hemos mencionado anteriormente, que es más una crisis política que se convierte en una crisis económica, Ya. ¿no? Por las medidas que comienza a dar el gobierno, que implican control de precios, control del tipo de cambio, control de las Que, divisas, que eso, etcétera, y entonces eso genera una serie de problemas. que eso eran olas que venían de otro lado, imagino. O sea, olas de políticas seguramente que están viniendo de otro lado, porque a veces adoptamos, los políticos adoptan ciertas tendencias de otros lugares pensando que van a funcionar acá y no funcionan, ¿no? Pero el tema de nacionalizar y estatizar y control de precios, eso venía de otro lado, seguramente. Es que ahí es donde empieza lo que algunos economistas llamaron en aquella época el péndulo peruano, El que péndulo, tiene que bueno. ver con los cambios de política Ah, económica. mira, O que sea, cada que gobierno. empiezan en realidad fuertemente con el gobierno justamente de Bustamante. Porque bueno, Bustamante lo que quiere hacer es algo muy similar, y ahí tú tienes razón, a lo que ha hecho Chile, a lo que ha hecho Argentina, Brasil y Colombia, Uruguay y México en ese momento, que es un proceso de industrialización, de desarrollo hacia adentro. Ujú. Entonces hacen una serie de planes de desarrollo hacia adentro y para eso lo que quieren es, al mismo tiempo que quieren abaratar la mano de obra para que pueda ser usada, ¿no es cierto?, en la industria, ¿no? Quieren que esta mano de obra tenga recursos suficientes, entonces recurren al control de precios para garantizar, ¿no es cierto?, alimentos baratos, Claro. ¿no es cierto?, con salarios razonables, etcétera, pero bueno, todo eso genera mercado negro, inflación, ¿no? Pero, Problemas de déficit, claro, fin, cosas que conocemos nosotros sí, ya bastante bastante bien y son repetitivas. bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí es donde viene la idea del péndulo. Entonces, claro, Odría cae por un golpe, ¿no es cierto? El golpe militar de Odría, Ujú, ¿no es cierto? Y claro, entonces Odría liberaliza un poco. ujú. Claro, Cambio. liberaliza al estilo peruano, medio, ¿no? Con relaciones personales, o sea, de patrón-cliente, etcétera, Sí. ¿no? Pero, por ejemplo, liberaliza el tipo de cambio, cosa que nadie hacía en ese momento, ¿no? ¿No? Y eso mejora un poco la situación, liberaliza los precios, pero, y el Estado comienza otra vez a construir un montón, con los planes de Bustamante, pero bajo otro, Claro, todo gobierno. otro rasgo político. Entonces tú tienes ahí, ¿no es cierto?, ese punto. Y eso continúa después con el segundo gobierno de Manuel Prado. Solo que Ujú. en el segundo gobierno de Manuel Prado comienza a darse un mayor impulso a la industrialización, por eso se crea la Ley de Desarrollo Industrial, ¿no es cierto? Y vuelve otra vez la idea de la industrialización como base del progreso. Y ahí viene tu punto. Sí, esa es una idea que viene de afuera. O Ahora, sea, en los 50, no, tanto los Estados Unidos como los organismos latinoamericanos, ¿no? Internacionales, van a proponer que el desarrollo económico puede ser alcanzado a partir de la industrialización. Y entonces hay un normalmente, impulso muy fuerte a la industrialización. normalmente, no sé si en todos los casos, no quiero generalizar, pero normalmente los golpes de Estado en la región suelen darse después de una fuerte crisis económica, o sea, digamos, usan la crisis económica como excusa para dar el golpe de Estado. En el caso de Velasco, que es el siguiente, el gran Sí. cambio que hay a nivel empresarial,
o sea, si estaba en un tema de industrialización, o sea, ¿qué fue lo que desencadena una crisis que lleva finalmente a poder hacer ese golpe de Estado? Bueno, es la combinación de crisis económica y crisis política siempre, porque eso es lo que ocurría comúnmente. Sí. Por eso es que, digamos, en sus memorias sobre el gobierno de Belaúnde, Kuczynski la llama Democracia bajo presión económica. Es un gran título, porque efectivamente eso es lo que estaba sucediendo. Es un excelente título, ¿ya? Para ver lo que pasa. Claro, lo que pasa en los años 60, o sea, ya pasado los años 50, estamos haciendo un salto largo en el tiempo Sí, para sí, poder llegar a nuestro siguiente punto, sí. ¿no? Es que los empresarios peruanos comienzan a darse cuenta que hay problemas serios para el desarrollo, tanto industrial o económico, de exportaciones, etcétera. Y que estos problemas están basados en varios elementos. El primer elemento es el sistema de crédito. No hay un sistema financiero estable que permita tener crédito y por lo tanto desarrollar una industria o desarrollar agroindustria en gran cantidad. Por eso es que no se invierte mucho en tecnología, No, no hay banca ¿no? extranjera. No, es muy poca. Bueno, o sea, está el Chase Manhattan a través del Banco Continental, pero es muy poco. Entonces eso es, o sea, el crédito no es muy grande. Por eso cuando las empresas extranjeras multinacionales como Procter o Unilever entran en Perú, tienen mayor poder. Posibilidad, O claro. Anderson Clayton, porque tienen espalda financiera que no tendría un industrial o un Sí. distribuidor peruano Ujú, en ese aspecto. Entonces, uno de los problemas es el crédito. Entonces, hay que mejorar y se contratan consultorías de Deloitte y esas cosas para hacer un balance del sistema crediticio peruano y qué cosas se pueden hacer. Y parte de esta idea es mejorar el sistema de la bolsa de valores y cosas por el estilo. ¿Ya? ujú. El segundo punto es el capital humano. Ya. Entonces, uno de los balances es que en realidad, y ahí viene con tu pregunta que me hiciste en la entrevista pasada, o sea, ¿cómo es que se formaban los gerentes? Bueno, seguíamos con ese problema. ¿Ya? Entonces, en 1960, los empresarios peruanos comienzan a decir, acá hay un problema de capital humano en dos niveles, en nivel gerencial, ¿no es cierto? Y en nivel de planta. No Mm, tenemos capataces o gente que pueda, o sea, gente con mayor capacidad técnica, porque claro, tú dices, ¿por qué no introducían tecnología? Porque el costo, la curva de aprendizaje de la tecnología para un obrero común peruano era extremadamente alto ujú. porque no estaba capacitado, entonces se perdía dinero y no había crédito. Entonces, si no recuperabas eso rápido, Bueno, terminabas quebrando. peor, claro. Entonces, claro, había que crear educación técnica, Ujú. ¿no es cierto? Y una tercera cosa que están viendo es justamente el desarrollo tecnológico, cómo innovar y cómo traer, qué tipo de tecnología traer, cuál es la más adecuada, etcétera. Y por eso es que a partir de esta época comienzas a tener un mayor desarrollo tecnológico y va a estar apoyado además por el auge de la industria pesquera que se da a partir de finales de los 50 y dura hasta los 70, porque la cuestión de la harina de pescado va a tener que incentiva la creación de maquinaria, de centrífugas, que exacto van a ser patentes peruanas, que después se van a vender en otros lados, se van a utilizar en la única vez que exportamos tecnología, ¿no? Para hacer cosas. Entonces, la idea del desarrollo tecnológico, entonces van a planear cómo es que necesitamos desarrollo tecnológico. Y aquí van a ser clave empresarios, ingenieros de la UNI, ¿no? Claro, ahí Grupos en y esa alianzas época, internacionales, ¿no? banqueros, o sea, me Claro, parece. banquero hasta, sí, y Mm, alianzas internacionales, porque así es como se crea, por ejemplo, ESAN, ¿no? Con, ahora que está de moda hablar de USAID. sí. Ah, claro, claro, con Stanford, creo que no. Con la Alianza para el Progreso y todo el asunto es que se crea con la alianza con Stanford, se crea, por Claro. ejemplo, ESAN. Entonces, claro, va a haber, o sea, es interesante porque a diferencia de otros periodos que copiamos esto en los 60, la idea es, bueno, ¿cómo diseñamos algo nuestro? Pero ¿No? además, Y o sea, claro, a al nivel. mismo tiempo usamos, ¿no? Ayuda extranjera, cooperación internacional, porque Senati se crea y hay la cooperación de la Alemania Federal es muy importante. Claro, incluso también los militares, entiendo que o sea, el SEAM, ¿es cierto? Creo la escuela de la Sí, alta. la Escuela de Altos Estudios Militares sí, cambia notablemente la Claro. orientación. Y era como que también un núcleo importante, o sea, era bastante fuerte. Ahí sale la gente de Velasco, igual que está a favor, desacuerdo, pero digamos que era gente bastante capacitada en algunas cosas, ¿no? O sea, estaban bien preparados, muchos de ellos. Claro, ese es el punto. O sea, hay todo un movimiento. O sea, lo que quiero decir es que es interesante, porque lo que pasa es que, claro, hay un problema nuevamente, ¿no? De bajada de las exportaciones, entonces se convierte en una crisis de deuda,
Ya. ¿no? Crisis de déficit fiscal, de evaluación, y eso todo afecta al gobierno de Belaúnde. Y además el gobierno de Belaúnde hace demasiadas promesas políticas que no cumple, que eso es lo que va a pasar con la No, reacción nuevamente nacional, ok, como por ejemplo la idea de reforma agraria, la idea de mejorar la industria, claro. etcétera, ¿no? Cosas que al final no se pueden hacer por cuestiones políticas ¿no? y de Hay un presión intento, económica. ¿no? Hay un intento de reforma agraria, creo, en el primer gobierno de Belaúnde, ¿no es Sí, cierto? Que sí, no... en realidad los intentos de reforma agraria vienen de los años 50. Ah, ok, ok. ¿Ya? Es desde los años 50, porque la idea era también la idea estaba ligada a modernizar el campo. Aquí el problema es que la Revolución Verde solo afecta al sector algodonero y muy poco, porque nadie le hace caso a Pedro Beltrán en Ya, ese aspecto, que es uno de los personajes importantes del periodo de los 50 y 60, claro. independientemente de su participación en cuestiones políticas, tiene una visión económica muy interesante de desarrollo, ¿no? Pero no funciona. Entonces, claro, hay varias promesas incumplidas. Ese es el punto y un crecimiento poblacional importante. ¿Por qué? Porque desde la época de Bustamante y luego con la época de Odría comienza a hacer algo que no se ha hecho en el Perú, que es la creación de hospitales masivamente, mejores campañas de vacunación a partir de más del censo del 40, etcétera, porque hay un crecimiento del Estado en términos de servicio y entonces se reduce la mortalidad infantil y se reduce la muerte materna, Y aumenta, lo cual quiere decir que comienza a aumentar la población. claro. Ah, Entonces hay interesante. un aumento de la población, ¿no es cierto? Y que esa población evidentemente comienza a migrar porque en el campo no hay la suficiente producción para quedarse y entonces claro, buscan empleo en otros lados. Entonces hay toda una serie de factores que confluyen hacia los 60 para que, digamos, haya demasiada presión sobre el gobierno de Belaúnde que finalmente no logra cumplirlas, ¿no? Y Y pasa, eso es lo que permite el golpe militar, ¿no? El 68, que es una... Y que es, si te das cuenta, es el clásico péndulo. Tú pasas, por ejemplo, ¿no es cierto? no, Pasas de Bustamante, que es proindustrial, mercado interno, controles, etcétera, Odría, Prado, ¿no? ya. Luego Belaúnde, Y luego, ¿no? Belaúnde y Velasco, que van a hacer más controles, cae precio y Morales, desarrollo industrial, ¿no es cierto? Y después vuelve los otra vez Bermúdez, un proceso de liberalización que es interrumpido, no. Pero ¿no? Y ahí, esa es o la sea, del pasamos en péndulo. realidad en ese momento de un modelo mucho más abierto al modelo totalmente nacionalista que tenía Velasco, ¿no? O sea, un enfoque Sí, en el cual cabe decir en realidad también que, claro, fue un periodo largo, y en el cual varios ahora sí de los grupos económicos que conocemos en la actualidad supieron moverse por esos, en esos claro, momentos. todos estos grupos que conocemos en la actualidad o se comienzan a agarrar fuerza a partir de los años 50, en Ujú, los años 60, mayor fuerza, algunos de ellos hasta invierten en industria pesquera, no. ¿ya? Y claro, comienza el desarrollo porque saben, es lo que decía, ante un proceso de riesgo político, que es el caso, no saben moverse adecuadamente, ¿no? Porque, Ante las circunstancias y entonces sí logran hacer una fortuna, mientras los grupos antiguos comienzan a desaparecer o a perder importancia, ¿no? porque a diferencia de las otras crisis que hemos conversado, en este caso, o sea, el cambio básicamente es una crisis porque cambia el modelo totalmente, ¿no? Pero no es que, o si estoy mal quizás, no es que sea una crisis económica en ese momento puntual del golpe con la que hay que lidiar. Básicamente hay que aprender a moverse en un entorno totalmente, a nivel empresarial totalmente distinto. Ya luego hay una crisis posterior, pero económica, ¿no? Pero en ese momento Ujú. la crisis es del cambio de modelo, Claro, o sea, la crisis, o sea, digamos, para ponerlo así, la crisis económica empieza en el 63, en el 73. ¿no? Lo Ujú, que tienes es en el 68 es un cambio político, y es un claro. cambio político de corte nacionalista. Y entonces eso genera un riesgo, genera más riesgo, el riesgo político genera el problema empresarial, ¿no? Y Porque cambia el la riesgo estructura, ¿no? político viene con control de precios, con control de Eso, divisas, te cambia todo, te cambia ¿no? toda la estructura en la cual te movías. Las reglas de juego cambian totalmente. Claro, y hay expropiaciones, etcétera, ¿no? O Exacto. sea, no, los derechos de propiedad no se cumplen, etcétera. Y por ejemplo, ese es un punto muy interesante, porque para ver con esta cuestión de, o sea, por ejemplo, la International Petroleum Company, la Cerro de Pasco, que eran muy fuertes en el periodo anterior, justamente por esta capacidad que tenían para negociar con el Estado, se convierten para un gobierno nacionalista en un símbolo. Ya, Entonces, por claro, eso que Velasco hace el 3 de octubre, Día de la Dignidad Nacional, es propio de la IPC. O sea, no había negociación posible. claro, claro. Porque desde el punto de vista político, o sea, justamente te has convertido en un símbolo. En cambio, por ejemplo, con el Chase Manhattan pueden negociar la compra del Continental.
Sí, es uso político de las... Porque claro, no es un símbolo político, que entonces Claro. el gobierno militar puede hacer una negociación que efectivamente fue muy favorable para el Chase Manhattan y muy poco favorable para el Estado peruano, a todos los peruanos compramos el asunto, ¿no? Pero me entiendes la idea. Entonces, y con los grupos locales lo que ocurre también es lo mismo. La Sociedad Nacional Agraria, que tenía mucho poder y que estaba ligada a esta banca de fomento, entonces claro, se convierte en un enemigo político y entonces el gobierno reacciona con una reforma agraria radical, Claro. Pero además, ¿no? Claro, el objetivo no es necesariamente repartir tierras, sino eliminar a tu enemigo político rápidamente. sí, sí, pues estaba o sea, estuvo muy mal planteado en muchos casos. Pero Entonces, claro, además, entonces, perdón, entonces perdón. eso genera un cambio completo en todas las cosas, ¿me entiendes? Entonces, claro, tú tienes que, claro, la ley de reforma agraria, como estaba destinada a apoyar la industrialización, ahí es donde, ¿no es cierto? Donde, por ejemplo, el Grupo Romero toma ventaja de eso para poner empresas textiles, igual hace el Grupo Brescia. Claro, y ellos se benefician de la salida de, por ejemplo, de Duncan Fox, que es la compañía inglesa, y de Grace, que tenían empresas textiles, que Ya. se van, estos grupos las van a comprar. ¿Por qué los otros grupos antiguos no tienen esa misma capacidad? Porque la clave de su negocio estaba justamente en la agroindustria y es la que es atacada directamente. Y también imagino porque eran enemigos políticos de Velasquismo, ¿no? Claro, sí, También. sí, o sea, las dos cosas. Entonces eso permite un margen de maniobra mayor, Pero ¿no es cierto? estaba pensando en un momento en que se crean grandes, grandes empresas nacionales, ¿no? O sea, te agarras un montón de minas, con Fujimori comienzan a desarmarse realmente. Pero ya, son grandes. ¿Cómo compites, o sea, el empresarial local con ahora grandes, gigantes empresariales estatales? No, claro, es un gran problema porque, o sea, bueno, el problema es que antes competías con empresas multinacionales que tenían acceso al crédito, Sí, ¿no es cierto? Que tenían mayor capacidad tecnológica que tú y ahora compites contra el Estado, claro, claro, que porque el no, Estado se convierte en el gran empresario. O sea, no es no, que no hayan habido empresas estatales antes, porque estaban cosas como la sí, pero cooperación del no sigue siendo SATA, tamaño. como la empresa del guano, Nacional de Guanera, etcétera, ¿no? La empresa de vapores, ¿no? Pero esto es... O sea, buena parte de la banca ahora le pertenece al Estado, Sí, ¿no? O sea, toda la parte agrícola le pertenece al Estado, porque claro, como minería, decía Enrique sobre todo. Mayer, Velasco no es un gran repartidor, sino un gran concentrador, ¿no? Porque recuerda Claro, que lo que crea son cooperativas y SAIs que son dirigidas por el gobierno, sí, no sí, por sí. los trabajadores, sino por los campesinos, sino por el gobierno, Ujú, ¿no es cierto? Y luego está Centromin, Entel Perú, etcétera. sí. ¿Ya? Entonces, claro, la competencia ahí es muy fuerte y además están estas reglas que tienen que ver con la comunidad industrial, que también generan problemas, ¿Cuáles? porque claro, hay que repartir, o sea, hay que repartir parte de tus acciones a los Ah, ok. trabajadores, Ya etcétera. la Y relación. entonces, y claro, ya hay límites de a partir de cuántos trabajadores, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los grupos económicos que ya se habían formado en la década de los 60, cuando se enfrentan a estas políticas, lo que crean es una diversificación. ¿Para qué? Para no caer bajo las reglas. Ah, Entonces, para por que ejemplo, es yo más pongo un pequeñito. montón de empresas textiles. Ya, Es ineficiente porque podría concentrarlas, invertir más en tecnología y producir a escala. vas Pero si mejor. hago eso, probablemente la mitad de mi fábrica termine siendo del gobierno. Ya, claro, claro. Ah, Entonces, yo lo que hago es dividirla en claro. empresas más pequeñas. Y entonces ahí es donde aparecen estos grupos diversificados. Ujú. Entonces, una estrategia que sirve para, digamos, acomodarte a las reglas de juego que te están imponiendo, pero que no, y que te permite ganar dinero, pero que no te crea eficiencia, Claro. Pero ¿no? además, Entonces, claro, no hay o sea, tu capacidad para crecer, digamos, es limitada, pero puedes seguir haciendo dinero, porque no es que no hicieran dinero, sino que lo hacen, pero con estos mecanismos, ¿no? Y algunas cosas sí hay golpes de suerte, ¿no? Por ejemplo, digámoslo así, cuando el Grupo Romero compra Anderson and Clayton, que decide irse, ujú, ¿no? Cuando lo compra, hereda el sistema contable, que eso es un punto clave porque le mejora toda la contabilidad al grupo. Y Dionisio Romero siempre dice que eso fue genial porque eso los ayudó notablemente a crecer, ya. ¿no? En todas las entrevistas que da siempre eso es un Es punto que menciona. como absorber este conocimiento, básicamente. Claro, es un Mucho conocimiento, ¿no? conocimiento. O, por ejemplo, la urbanización de Lima, ¿no? Que es lo que hacen con Limatambo, el Grupo Grecia, entonces que Precio. los ayuda, ¿no? A tener recursos.
etcétera, y los ayuda a apalancarse en ese momento. Pero lo que quiero decir es que si te das cuenta, todos se van acomodando, o sea, es moverse y acomodarse a estas. Sí, Y pues, tienes que tener cuidado con el político porque te pueden expropiar, como pasó con eso te iba a decir. Cementos Lima. ¿Qué tanta libertad tienes para crecer? No, no tienes mucho, o sea, en realidad tienes que ser No, cauteloso porque con el cualquier conflicto político puede transformarse en uno rápidamente económico y pierdes la propiedad. Entonces, por eso no inviertes mucho. Mm, O sea, lo que necesitas es, o sea, necesitas retornos rápidos, ujú. ¿no? Necesitas retornos rápidos porque las reglas de juego que te están poniendo tienden a que seas rentista, pues porque tienes que tener retornos rápidos para poder sobrevivir. Y el papel de los Y el gremios, control de divisas y de exportaciones son problemas. ¿Ah? el papel de los gremios ¿Perdona? en este caso, o sea, cómo se reconfiguran los gremios para adecuarse a llevarse bien con el poder en ese momento? Ya. Es que no se van a llevar bien. Y ahí es donde ahí es donde el grupo económico va a ser más importante que el gremio y es lo que tenemos ahora. Ahí cambia, entonces, ok, ok. Ahí es donde cambia. Ya, Porque lo que va a pasar es que el gobierno militar, ya sea Velasco, Morales, Bermúdez, los dos van a sabotear a los gremios. Primero, la Sociedad Nacional Agraria es destruida, claro. ¿no? Desaparece por completo. Y entonces tú pensarías que habría una alianza entre el gobierno militar y la Sociedad Nacional de Industrias, pero no funciona porque lo que quiere el gobierno militar es como de costumbre, o sea, perdón, está mal dicho como de costumbre, pero es lo que quiero decir es, como El es un poder. gobierno dictatorial, lo que quiere es imponer. Ajá, Claro, entonces quiere controlar o cooptar a la Sociedad Nacional de Industria y la Sociedad Nacional de Industria se opone. Y ok. entonces varios de sus dirigentes, cuando se van de viaje, les dicen, bueno, ya no Está puedes, ganando. no puedes El regresar. corte. Claro, Algunos se quedan en Ecuador porque no pueden volver, claro. ¿no? Y entonces varios deciden irse, ¿me entiendes? De poner sus fábricas fuera y llevarlas fuera y que luego regresan, ¿no? Ujú. Pero eso es una de las cosas que sucede. Y entonces el trato va a comenzar a ser a partir de parientes, amigos, colocaciones y directamente con los grupos empresariales. Y Ujú. ahí es donde va a aparecer esta relación que nosotros conocemos, ¿no? De grupo empresarial-gobierno. Gobierno, claro. No, pero Claro. no es una, lo que quiero decir, no es una, aquí no es que quiera exculpar a nadie, no se me malentienda, sino quiero Sí, decir, la condición fue es puesta desde el historia. gobierno, no, Sí, no desde el grupo, así fue, claro. Eso pasó. ¿no? O sea, el gobierno prefería tratar directamente con los grupos que a tratar con los gremios, porque no consideraba a los gremios como interlocutor, Ok, no, ok. los consideraba como intereses particulares. ¿Ya? Y claro, potencialmente, ¿no? Competidores políticos. Y por eso tú tienes ya en el gobierno de Morales Bermúdez, en el gobierno de Belaúnde, en el gobierno de García, ¿no? La relación directa entre gremios y ejecutivo, ¿no? En el Ujú. gobierno de García se hablaba de los 13 Ujú. apóstoles, de los 12 O sea, apóstoles, sí, claro. 12 apóstoles, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es Sí. por eso. Pero el problema que va a suceder y que es para encajar en nuestro tema de crisis, es la crisis que comienza a aparecer en 1973, que es cuando la política del gobierno militar, que si hace crecer el PBI, no el per cápita, pero en general sí lo hace crecer, y los ingresos no necesariamente mucho, ¿ya? Llega a su momento de máxima expansión. Entonces, en el 73 ya no tiene, o sea, ya el modelo comienza a colapsar por varias razones, ¿no? O sea, por ejemplo, no hay cómo administrar la cantidad de empresas que han adquirido. Además, no hay reglas para las empresas estatales. Algunas dependen de ministerio, o sea, no es muy Claro. clara la legislación sobre esto, entonces no se sabe cómo administrarlo. Al principio ellos usaron la gente de SAN, etcétera, y la pusieron ahí, pero después, o sea, es que además, entre lo que expropiaban y lo que asumían para que no se perdieran empleos, por ejemplo, tú me preguntaste, cuando los Prado comienzan a quebrar, para que el Banco Popular no termine de quebrar, el Estado lo expropia Ya. y no se pierdan esos empleos, etcétera. Pero con lo cual quiere decir que todos los peruanos entramos, adquirimos una empresa que iba a quebrar, Claro. ¿no? Luego Claro. expropian el Banco Internacional, que ahora es el Interbank, ¿no? Ujú. Y ese tipo de cosas. Entonces, se quedan con la banca, pero claro, administras la banca. ¿Cómo administras banca? Administras petróleo, Claro, sin capacidades. administras operativas, etcétera. O sea, la expansión es, y evidentemente comienza a convertirse en una fuente de empleo para adquirir control político y, ¿no? Y social. Entonces, ¿qué pasa? Este modelo hacia el 73
comienza a llegar a su límite y la crisis del petróleo lo empuja. Eso te hace claro. De ahí con eso, Y con eso colapsa y empieza lo que los economistas y los historiadores económicos han denominado la Gran Depresión peruana, ok, porque quedó no recuperamos el PBI de 1973 hasta más o menos el 2004 y no se recupera el ingreso hasta ahora. ¿eh? Hasta más o menos el Pues dos mil cuatro. ya bajó de nuevo, así que, ¿Ya? Entonces son como 30 años. wow. ¿Ya? Es un periodo largo. En ese periodo largo tenemos diferentes mini crisis, ¿no es cierto? Tenemos la del 77 también, que es la que Sí, genera la caída ya del gobierno militar. Tenemos la crisis de la deuda, ¿no es sí. cierto? Tenemos la crisis del 87 que comienza con la hiperinflación. Luego tenemos un proceso de estabilización en los 90, pero en el 98 nos pega la crisis asiática, la rusa, Y asiática, la más en los 90 está brasilera. la crisis rusa, la crisis asiática, la brasilera, hay un montón de crisis mexicanas. Claro, y eso hace justamente, eso es lo que trae ¿no? Claro, La crisis de finales de los 90 y recién a partir del 2001 con el boom internacional de materias primas, vuelve la, la la etapa recuperación. que duró 20 años más. Claro, que es la que nos permitió al principio, o sea, recuperarnos y crecer. Pero esa es, o sea, por eso es, digamos, cuando conversábamos de esto, yo decía, sí, claro, el problema es que, ¿cómo explicamos esto? Porque es una crisis larga que tiene episodios, Claro, ¿no? Y los episodios suelen ser el año 83 y año 70 y año 7, ¿no? O sea, es 73, 77, 83, 87. sí. Entonces, suena como una repetición, pero, y Pero claro, ese es un es la misma crisis. ese es el problema. Ahora, en cada una de esas crisis hay desarrollo empresarial y hay empresarios que surgen en ese momento, ¿no? O sea, hemos visto en esta crisis del gobierno del Perdón, 68 al pe- 80. pero Sí, dime. ahora que esta gran depresión, claro, o sea, estaba pensando, uy, se me fue la idea, espérate, que estaba pensando en temas empresariales, justo hay una parte, ok, o sea, en esta parte de Velasco hay un tema de nacionalismo, se cierran fronteras, qué sé yo, y se crea un grupo muy grande de empresarios que realmente llegan a manejar el mercado hasta el tema de la apertura de mercado del 91, 92, ¿no? O sea, Sí, ahí nosotros en Perú Top Publications, Jonathan Cábana tenía esta lista de los grupos empresariales y la lista que publicaba en creo que fue el 92, la edición del 92 del libro, este ranking de las empresas top, había una lista de 450 más o menos grupos empresariales en el Perú, la mayoría eran familias. A los años siguientes tú ves la lista y claro, casi todas han desaparecido porque dejaron de tener este tema de la protección del Estado que comienza, entiendo, en la época de Velasco de diferentes maneras, ¿no? claro, sí. Y como dice, Es- familiares todos, ¿no? esa es más o menos la idea. No es porque sea... Ahí se da toda una caída grande a nivel empresarial porque dejan de tener protección del Estado, este paternalista y nacionalista, se abre el mercado nuevamente y vuelve a pasar lo que pasaba, bueno, en cierta manera lo que pasaba antes, que las empresas extranjeras llegaban con mucho más capital financiero, espalda financiera y con mucho más apoyo y se las bajaban porque no eran ni competitivas, no eran productivas, no eran rentables, sin esa protección estatal, control de precios y todo lo demás dejaban de ser sostenibles. Claro, y bueno, o sea, bueno, estamos un poco rompiendo el orden cronológico, pero mira, lo que pasa ahí es que la reacción es heterogénea. O sea, cuando uno estudia las reformas de mercado en otros países de América Latina, por ejemplo Chile, etcétera, la reacción es ligera. Colombia y Perú me parecen eso, la reacción es muy heterogénea, ¿ya? Entonces, hay grupos económicos que se adaptan, ¿ya? Porque claro, esos grupos económicos se han diversificado. Y entonces algunas de las empresas las van a adaptar, ¿no es cierto?, para competir y, por ejemplo, dejan de ser empresas familiares y son empresas corporativas que van a cotizar en bolsa, etcétera, y todo el asunto, como van a tratar de cumplir con reglas de gobierno corporativo para jalar inversiones de fuera, para conseguir, aprovechando que se han ampliado los mercados, justamente Se asocian también con se gente de fuera. asocian, es toda la colocación de bonos en la Bolsa de Valores de Nueva York, que la primera fue Buenaventura Sí. que justamente, claro, Buenaventura ve la situación, o sea, ¿no? Ven cómo van a venir las cosas, entonces para poder invertir en minería necesitas socios. Ujú. Para conseguir socios tienes que, ¿no?
claro. tener un gobierno de la empresa eficiente, transparente, etcétera, y otros puedan mirar. Entonces se adaptan, toman una decisión y se adaptan rápidamente. Ujú. Tienes empresas como Ferreiros, que era uno tenía, que era el clásico grupo, ¿no es cierto? Que tenía langostinos, tenía las Pero, tiendas F, sí, claro, tenía los tenías todo. cuadernos Toro, etcétera, y decía, no, nos vamos a concentrar en bienes de capital y servicios. Ujú. Bienes de capital, ¿no es cierto? Entonces hacen una concentración y pasan de grupo diversificado a grupo especializado. Y ahí está interesante, porque hace un rato hablaste, comentabas que en el caso de la época de Velasco, más bien se volvían conglomerados, ¿no? O sea, buscaban diversificarse más para mantener cierto, para que no los expropien básicamente, pero para mantener cierto control. Y claro, y luego pasa que con la ola esta de la apertura de mercado, sí hay una ola no muy fuerte de concentrarse un poco más en algunos sectores puntuales para ser más competitivos, ¿no? A muchos grupos les pasa eso. Ese es el, claro, y ese es el punto. Y va a ser heterogéneo porque depende del grupo y depende de su relación con otras cosas. O Ujú. sea, lo que pasa es lo siguiente, ¿no es cierto? En la época, por ejemplo, digamos, en fines de los 70 y los 80, ¿no es cierto? Todos los grupos económicos van a tener un banco. Tienes Sí, el Banco claro. Latino, un Una montón de financiera, un bancos, banco, sí, el todos Banco de tienen Lima, etcétera, porque todos tienen que autofinanciarse, sí, 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 porque sí. no hay cómo financiarse, ¿no es cierto? Entonces Claro, comienzan a y obtener un algún banco banco, y se exacto, convierten en grupos financieros en la práctica, tal cual. ¿no Sí, es cierto? Cuando llegan las reformas de los 90, nada de eso comienza a tener sentido. claro. Claro, todos dejan Y de lado. entonces algunos grupos se dan cuenta y comienzan rápidamente a vender, ¿no es cierto? Y decir, bueno, yo hago lo que hago bien es minería, lo que hago bien son bienes de capital. Otros, como Brescia y Romero, se dan cuenta, mira, yo tengo un portafolio, de este portafolio, ¿cómo puedo sacar Ah, provecho? hay conglomerados, ¿no? Hay unos cuantos conglomerados, o sea, están Claro, Romero Brescia, pero porque son claro, pocos, ¿no? o el grupo Gloria que aparece en los 80, ¿no es Claro, cierto? Y entonces se comporta como un grupo de conglomerado. también. Tienen, claro, Pero, tienen por leche y cemento, no ejemplo, tiene que ver. claro, AGE, que también aparece en los 80, sí se especializa. Y es un grupo Y industrial está dedicado a... Caruna, ¿no? Está Baje, está, Sí. bueno, si quieres Acuña, pero eso, o sea, digamos. Pero, o sea, hay grupos que, o sea, por eso te digo, la respuesta es heterogénea, depende de cuál era tu centro. Si Ujú. tu centro eran finanzas, tú podías diversificarte y mantenerte diversificado. Si lo que usabas era finanzas para apalancarte, lo mejor era dejar las finanzas y dedicarte a lo Pero, que, en lo que pero- tienes la especialidad. Y eso algunos grupos lo hicieron, ¿no? pero además es cierto que Grupos después más exitosos. desordenándonos un poco, pero es cierto también que después, al fin de de los noventas, vienen estas crisis famosas, la asiática sobre todo, que se tumba el sistema financiero. Creo que 18 bancos desaparecieron o algo así, no sé, una Sí, sí, cantidad. todos estos bancos creados entre los Se 60 y los fueron 80 todos. para apalancar desaparecieron. Vamos, Y todos. por eso es que tienes lo que pasaba en Perú Top, que todas las empresas comienzan a ser extranjeras. Sí, claro, la Porque mayoría muchos de los grupos que grandes. estaban acostumbrados a moverse en estas cuestiones de políticas estatales proteccionistas Ahí o no. de cuestiones extrañas, ¿no? De que si no producías divisas no podías obtener divisas. Entonces, claro, ¿no? Tienes que poner la costinera para que te permitan importar bienes de capital, ¿no? Claro, claro. Entonces, todas esas cosas extrañas que ocurrían. Entonces, claro, los que no se adaptaron, ¿no? Van desapareciendo y aparecen otros grupos, ¿no? Y lo más interesante, creo yo, que es cuando tú hablabas de que vienen empresas extranjeras que a diferencia de los periodos anteriores, parte de las empresas que vienen son de América Latina, son las multilatinas. Y eso es un fenómeno novedoso de la década de finales de la década del 90 y que va a ser una característica de las primeras décadas del 2000. O Ujú. sea, vienen multilatinas chilenas, brasileras, que son las que más vienen en realidad, pero claro, pasan Colombianas más desapercibidas que también. las chilenas, colombianas, Sí, ¿no es cierto? Argentinas menos, al principio llegan más, después comienzan por los problemas en Argentina, comienzan a sí. caer, pero, ¿no? Y comienzan a haber multilatinas. Y entonces eso es un cambio notable porque tienes que competir con multilatinas. Además, también Claro que que, eso es lo que le pasa al grupo WOM, ¿no? Que no, que claro, no, decide pero por cuestiones, también diferentes interesante, de Pablo, cuestiones decide dejar de competir. Sí, dime. que no solamente llegan multilatinas, sino que también, además, o sea, a diferencia de lo anterior, que de la llegada de capital extranjero anterior, es que llegan a muchos sectores y mucho más diversificados, ¿no? Exacto, y no solamente llegan al sector extractivo, sino llegan al sector servicios y llegan Mm, al sector de mercado interno. claro, claro. Y eso no quiere decir que los programas no puedan competir, porque ahí está el caso del Grupo Intercorp que compite.
Sí, sí. que aparece justamente hacia finales de los 90 cuando Líder, todos claro. estos grupos están quebrando. Estos, Sí, 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 son los líderes. aparece, ¿no? Y aparece compitiendo primero en finanzas y luego en supermercados, hoteles, Sí, etcétera. sí. Y todos son servicios destinados al mercado interno. Ajá. Entonces, esto es muy interesante, ¿no es cierto? Esta aparición de nuevos grupos, digamos, ¿no? O sea, en cada uno de estos periodos hemos visto como hay grupos que desaparecen, grupos que aparecen. O sea, no es necesariamente, no, Mm, no es, como dicen algunos, son la misma gente desde la colonia. ah. No, no, claro. Pero sí es cierto, ponte, que a nivel de grandes grupos, los grandes grupos actuales, yo sentiría que se fortalecen o se consolidan. Claro, quizás fines 90 inicio del 2000, para ponerlo de alguna manera, porque es cierto que Interbank ya estaba en los 90, pero como lo conocemos ahora, sí, pues es más o menos, tendrá pues 20 años o menos de 20, no menos de 20 años siendo lo que es ahorita a nivel de servicios, ¿no? Romero y Brescia son, digamos, son el caso aparte porque son los que siempre han estado, son los más Son grandes. los antiguos, porque son, Pero, claro, tienen más de 100 años, pero ya, Club ya Med y tienen Gloria 100 aparecen años. en los 80s, los años aparecen en los 80s, o sea, inician en los 80, ya como grupo grande, claro, tienes Sí. razón, 2000 en adelante, ¿no? Es verdad. Sí. Sí, entonces, o sea, no quiere decir que no hayan empresas que tienen 100 años, porque o sea, Ferreiros acaba de cumplir Sí, 100 años, sí. ¿no? O sea, o sea, una Cent tiene más de 100. Sí, sí, no, claro, sí, ¿Ya? O sea, sí hay grupos que tienen, o sea, sí hay grupos, ahora cada vez más hay grupos más de 100 al principio, o sea, cuando me acuerdo escribía sobre esto en el 2015 eran muy pocos, no había mucho, claro. ahora hay más. Cambio Quesado, qué sé Ahora yo. hay más. Pero el punto que me parece interesante para esto es, claro, cómo ha habido un cambio, ¿no? O sea, el cambio que ha habido a partir, digamos, de fines de los 90, que es con la crisis del 98, es la consolidación de decisiones empresariales que han fortalecido, ¿no? Esquemas de negocios de los diferentes grupos y que son heterogéneos, ¿no es cierto? Tú tienes un grupo Interbank que es diversificado, pero en servicios, ¿no es cierto? Tienes conglomerados, ¿no? Importantes, tienes grupos industriales, ¿no? Tienes grupos que son especialistas en minería y en minería tienes grupos distintos, ¿no? Grupos que, por ejemplo, que son más empresas tipo corporación y otras que son más empresas familiares. Sí, sí, hay ¿No? bastante. Y en los conglomerados es muy interesante porque combinan estructura familiar. Algunas de las Las empresas son empresas, familiares, claro, las otras empresas son menos son familiares. corporativas, se cotizan en bolsa, o sea, todo ¿Cuál es la depende del diferencia? sector, cómo quieran hacer. Entonces, las estrategias son heterogéneas y dependen mucho del núcleo de negocio con el cual, ¿no? Se han desarrollado. Y eso me parece muy interesante porque son decisiones que se toman en la década de los 90 que son las que los catapultan en el momento del boom, ¿no? De las materias primas. ¿Tú dirías que en medio de estas crisis que han pasado los empresarios y todo eso, hay cierto modelo de empresario peruano o cierta característica de empresario peruano que pueda diferir de otros países de la región? Ya, esa siempre es la pregunta. Y cuando hicimos el libro este de América de History of Business History en Latinoamérica, esa era justamente la pregunta. que había una ¿Existe una diferencia. empresa? Claro, o sea, en realidad, o sea, existe un empresariado latinoamericano que más o menos ha pasado por los mismos procesos, Ujú. ¿ya? Y que tiene ciertas circunstancias en común. Y entonces hay esta combinación de familia, Sí. y grupo empresarial. Ujú. ¿Ya? Que es una combinación muy particular de Iberoamérica, por decirlo así, no solo porque no es solamente América Latina. Entonces, claro, en el lenguaje cotidiano de la prensa, etcétera, nosotros solemos tener como empresa familiar, empresa pequeña, ¿no es cierto? Y hasta medio informal, Sí. ¿no? Entonces, por eso es a veces mejor usar el término familia empresaria, porque a Ujú. veces las empresas van cambiando, pero la familia se mantiene, ¿no? Que es, por ejemplo, el Los caso de la apellidos, familia sí, Wiese, claro. Sí. ¿no? Que viene, pero ha ido cambiando de rubros, etcétera, ¿no? Ya no tienen bancos, ahora tienen constructoras, tienen otras cosas, Diaria, claro. ¿ya? Entonces, claro, el concepto de familia empresaria es clave. Ujú. Entonces, lo que tú tienes en el empresariado latinoamericano, incluyendo el peruano, es esta idea Familia empresarial. fuerte, con excepciones, ¿no? Porque hay excepciones, porque hay grupos que son de persona, Es verdad, porque en Estados Unidos es ¿sí? más corporativo, ¿no? Si tú ves las Sí, empresas de pero Estados no, Unidos son corporativas, acá son es más familia familiares. empresaria. Y Sí. esta familia empresaria tiene diversas formas de organizarse. En algunos casos hacen corporaciones donde distinguen propiedad de gerencia, Ujú. y en otros casos, ¿no es cierto? El manejo es más familiar. Pero en todos los casos
han logrado con éxito moverse entre los diferentes mundos, ¿no? Claro. Entonces, esa es la idea. O sea, por ejemplo, o sea, todas estas cuestiones, si bien el Perú no cumple mucho con las cosas de gobierno corporativo, varias empresas peruanas lo cumplen. Y Sí, algunas empresas sí han dejado de ser familiares, ¿no? Son ya sí, corporaciones. sí. Pero lo que caracteriza, lo que quiero decir es que cuando hablo de caracterización me refiero a lo general, es que son familias empresarias, ¿no? Que Ujú. es un concepto que es mejor porque no, las empresas no las manejan familiarmente, es lo que quiero decir. Las empresas las pueden manejar como una corporación, pero ellos invierten, ¿no es cierto? Es la familia la que va invirtiendo y hay transiciones familiares que afectan los negocios. Y la flexibilidad en el entorno, ves que también está relacionado, imagino, porque claro, al tú ser más corporativo en otros países, también te limita en cierta manera algunas cosas. O sea, al estar en bolsa te limitas por temas de buen gobierno y qué sé yo, a algún tipo de acción reactiva hacia un escenario en contra, ¿no? Ya, y acabas de mencionar la palabra clave, o sea, una de las características que ha tenido más o menos hasta los años, fines de los 90 el empresariado peruano es ser reactivo. Ajá. Precisamente esa es la característica. Como yo te decía, hay riesgo político y hay riesgo económico al mismo tiempo, la capacidad de reacción es clave. Ujú. Claro. Entonces, esto es algo que, por ejemplo, o sea, es una cosa importante en el empresariado, o sea, es la capacidad de reaccionar frente a los cambios, a las formas que se están moviendo las cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, tú vas viendo, ¿no es cierto?, en los 90 hacia dónde van las cosas y entonces, claro, dices, necesito poner bonos en la bolsa de valores de Nueva York ya, que si no voy a quedar desplazado, ¿no? Claro. Tienes una capacidad de reacción rápida. Si tienes una capacidad de reacción lenta, la crisis del 97, 98 te deja caer el mercado. Claro. ¿No? Entonces, tu constante, o sea, entonces eso es muy importante. Y a veces tu capacidad de reacción también depende de de las crisis familiares, de cómo se ha ido cambiando la estructura familiar, etcétera. Eso también a Y, veces afecta el y proceso. lo otro también sería que estamos, claro, o sea, que no lo hemos comentado, pero también hay una etapa en la cual la informalidad por un tema de desplazamiento hacia la zona urbana, me parece, o sea, aumenta de una manera excepcional, ¿no? El tema informal. A ver, más que hablar de características del empresariado peruano, podríamos hablar de características del sistema empresarial peruano, Ok. que sí que tiene una característica que es fundamental y que es muy típica de países de ingreso medio. Tienes gran empresa y microempresa, o pequeña, pero no tienes mediana empresa. No hay. La mediana empresa es muy pequeña, ¿ya? Y hay una serie de restricciones legales, tributarias, etcétera, que no la dejan crecer y más bien hay muchos incentivos para quedarte como microempresa, Sí, claro. ¿no? Y la única otra forma es ser grande, Ya. Y pagamos. ¿no? Entonces, claro, a veces cuando tú llegas a ser mediano empresario, tu aspiración es que un grupo grande te compre la empresa para aliviarte de todos los problemas que te Sí. generan una serie de problemas tributarios, laborales, etcétera. Entonces, esa es una característica muy, muy clásica de un sistema empresarial de ingreso medio, Ujú, ¿no es cierto? Que tiene un componente muy fuerte de micro y pequeña empresa más informalidad, ujú. muy poca empresa mediana y empresas grandes muy fuertes, ¿no? Fuertes, inclusive porque recuerda que los grupos peruanos ahora se están internacionalizando. Y además Claro. otra cosa que está pasando, que es novedad también, que comienzan a hacer alianzas con grupos de otros países. O sea, el Ujú. grupo Breca tiene alianzas, o sea, De con otros seguridad, grupos. claro. Sí, sí, entonces, y hacen inversiones conjuntas, etcétera. Eso antes no sucedía con grupos latinoamericanos. O sea, la integración de grupos latinoamericanos ahora es mayor que antes. Pero la característica sigue siendo la misma, ¿no? Y en estos sistemas tienes además una incipiente bolsa de valores, o sea, no hay cómo hacer conseguir capital. No, pero ¿Ya? también, Es otra de las características. Y te has dado también, cuenta en toda esta historia, pe- casi yo no he hablado de la bolsa de valores porque es muy poco porque lo son que... distintas, claro, son 200 empresas que hay Pero y eso tiene que ver un poco también con ese tema de las familias empresarias, ¿no? Porque no quieren perder el poder de la, o sea, al entrar a bolsa igual hay una posibilidad de perder cierto control de la empresa. Y Claro, eso, pero sí, 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 sí. Y algunas sí se arriesgan, ¿no? En sí, Buenaventura se sí, arriesgan. algunos, claro, sí, Sí, algunos sí. están ahí. O sea, digamos, las empresas Porque, más grandes están la mayoría ahí en bolsa, pero son muy pocas, pues. O sea, sí, la mayoría no entran.
Sí, y la bolsa se mueve muy poco y por eso hay que hacer alianzas de Bolsa de Valores de Lima, Sí, como el Colombia MILA que y estaba haciendo. Santiago, porque si no, no. Pero eso es el mercado de capitales, es reducido, eso es otra característica que tiene. Entonces, tú tienes que ser empresario en un mercado de capitales reducido donde compites con informalidad, pequeña y microempresa, y no Ujú, hay mediana empresa, que es la que sustenta cuando hay crisis, además. ujú. La Claro, que en los países grandes es la que da el sustento de crisis. Y la otra característica es que, claro, que la adopción de tecnología es difícil. también, Y por eso nuestra innovación es adaptativa, porque lo que hacemos es adaptar tecnología a lo que hacemos. también. Tenemos un montón de, o sea, no es que no se innova en el Perú, sino que el Perú se innova adaptativamente. Y por Pero, eso todos los países que nuestro estilo siempre dicen qué ingeniosos somos. claro, que no puede, qué Todos los creativo. países de ingreso medio se vanaglorian de ser ingeniosos. Sí. Pero en realidad todo esto es como, o sea, viendo un resumen de todo lo que hemos conversado en estas dos conversaciones que hemos tenido, o sea, en realidad es un tema de aprendizaje acumulativo, todo lo que, o sea, esta Sí, flexibilidad, esta falta de capital, del mercado de capital, todo es como que una forma de, o sea, una evolución lógica en teoría por todo lo que ha pasado de las empresas, ¿no? No es que de repente estamos en una situación que no está ligada a todo lo demás que hemos conversado antes. Ha sido... no, claro, esa es la ventaja de verlo históricamente. Y sí hemos aprendido, o sea, se da cuenta el empresariado, pero no ha ido aprendiendo. Entonces, o Sí, sea, hay cosas que han ido mejorando, hay cosas todavía que hay por mejorar, ¿no? O sea, a mí hablar de mercado laboral me suena una exageración, porque en Perú lo que hay son sistemas laborales, sí, ¿no? sí. Diversas formas. Y entonces, eso es otro problema, que es el problema que venimos arrastrando desde que los empresarios de los 60 se dan cuenta, ¿no? O sea, no va a haber desarrollo si es que no tienes, ¿no es cierto?, un mercado laboral estable, así como necesitas un mercado de capitales, necesitas un mercado laboral, ¿no? Ya lo tienes en el lado gerencial, porque ahora los gerentes y los, ¿no?, rotan constantemente y hay una rotación más alta, etcétera, pasan de empresa, ya no aspiras a ser, o sea, a pasarte 50 años en la misma empresa. Pero además, o sea, claro, hay una evolución clara porque a diferencia ponte, de otras crisis que hemos conversado, actualmente que estamos en una crisis básicamente política, eh, a nivel empresarial igual sigue habiendo cierto crecimiento, no ha habido Ujú. un cambio drástico, hubo pandemia, pero sin embargo no ha habido un cambio drástico de la estructura empresarial peruana, o sea, seguimos como avanzando poco a poco, no a la potencial que deberíamos, pero está creciendo todo todavía y el orden se mantiene. Sí, Eh, ¿No? O sea, estamos todavía ahí fluyendo, a diferencia de las otras crisis que hemos conversado, que también en algunos casos eran políticas, ¿no? Y sí sí. golpearon más. Claro, pero también o sea, hay diferencias importantes. Una es que o sea, La macroeconomía está más estable, sí, o sea, yo te iba a decir, eso es clave. El Chejan, BCR, el papel de que ha BCR es clave. fallecido hace poco, que es un historiador económico, decía, cuando él escribía en los 80 decía, el problema del Perú es que no tiene un modelo, que no importa, tienen que elegir uno, ¿no? O sea, tienen que Claro, elegir claro, por claro. péndulo, ¿no? Entonces, hasta el Sí. final ya más o menos vamos teniendo Ahí se uno, me lo tiene sé. sus defectos, problemas, Sí, y tenemos una cierta estabilidad monetaria, macroeconómica, que justamente nos ha protegido, sí. ¿no?, de estas crisis. Lamentablemente, ahora estamos comenzando a tener déficits fiscales otra vez, que eso es un problema, Sí. porque Y por ahí empieza. no toma la importancia de vida tampoco, ¿no? Parece como que Claro, y el otro problema, claro, que tenemos una crisis de criminalidad que también es importante, ¿no? Que que es un afecta al factor, empresario. que es otro riesgo, o sea, que es un riesgo político que solo lo tuvimos, digamos, concentrado en los 80 con el asunto del terrorismo, pero que ahora lo tenemos De de una otra manera, manera, claro, es otro de otra terror. manera, ¿no? Ya es una violencia criminal más que violencia Mm, política. es verdad. Y eso sí es un riesgo político que puede afectar el desarrollo empresarial, Las inversiones, claro, totalmente, directamente afectan ¿no? las inversiones. ¿No? Y lo vemos porque hay ataques a compañías mineras y cosas por el estilo, ¿no? Mm. ¿No? Entonces sí es un problema que va a ser muy serio si es que si no se resuelve. Pero lo que tú planteas es cierto, o sea, hay una acumulación de conocimientos, ese es el punto. Y Claro. o sea, aprender haciendo, ¿no? Ujú. Por ejemplo, digámoslo así, la mayor parte de grupos, de familias empresarias, que es el término adecuado, como dijimos, tiene, por ejemplo, protocolos de familia, que algunos dicen, ah, Sí. es solamente una formalidad, pero no es una formalidad, porque ayuda mucho a superar las crisis en el momento que hay crisis generacionales o crisis familiares que aparecen de pronto. Y es Entonces algo que se ha ayuda, expandido, es relativamente a nivel expandido, es más o menos nuevo, ¿no? O sea, sí sé que sí, es hay nuevo. grupos que tienen esto hace mucho más tiempo, pero hace unos 15 más o menos años, o por ahí 20 menos de 20
que se comience a expandir un poco este tema, ¿no? Que es súper importante porque también está el tema, claro, de los grupos que ya pasan a la segunda, a la tercera generación y ya mantener eso es más complicado, ¿no? Claro, y además hay gente que, claro, y hay formas de cómo manejarlo, cómo se tienen que hacer con los bienes, etcétera, ¿no? Y cambia además las cosas, ¿no? O sea, digámoslo así, hay grupos, para no mencionar nombres, pero no, o sea, que, por ejemplo, no quisieron invertir más porque la tercera generación no quería, entonces cambiaron de rubro, ¿no? Vendieron lo que tenían. Mm. Entonces, no es que hayan fracasado, ¿no? Porque, claro, cuando decimos, grupo tal no era muy importante en el sector y ya no es importante en este sector, tenemos que decir, ah, bueno, este grupo no lo hizo bien. No, fue un problema Que no querían seguir con el, que claro, no claro. querían y la familia invirtió en otro lado y ahora ves a la familia, o sea, por eso digo el concepto familia empresaria es interesante porque ves nuevamente resurgir ese grupo, Claro, 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 que tienes razón. lo que ha hecho lo que ha hecho la familia es reacomodar sus inversiones. Que ha pasado No mucho, ¿eh? Ha necesariamente es que pasado, fracasó, no, sino que claro, decidió ha pasado reacomodar mucho. las inversiones. En muchos casos ha pasado eso que han cambiado de giro y por ahí ya, claro, ya no tiene la relevancia que tenían antes porque el giro en el que están es totalmente distinto y ya no lo ves tanto, ¿no? Claro, pero es una estrategia familiar, ¿no? Que ha implicado en los negocios. Entonces, bueno, es válido, digámoslo así, ¿no? Pero Bueno, eso es más o menos lo que, sí, eso yo vería como las características, ¿no? O sea, esta idea de familia empresaria, no sí, no empresa familiar, sino familia empresa empresaria. familiar, porque eso es lo que crea distorsiones, sino familia empresaria, ¿no es cierto? Esta idea de concentración de grupos grandes y Ujú. microempresa y muy poca Mediana. mediana empresa, ¿no? Ujú. Un mercado de capitales que no se mueve mucho Ujú. y por eso tienes que apalancarte con financiamiento de bonos afuera y cosas por el estilo. Y Digamos reactividad, así, reacción, ¿no? O sea, se re muy reactivo, eh, o sea, el entorno. y de la gerencia reactiva. Y una cosa que es muy interesante, digámoslo así, es cómo se ha creado ahora una nueva generación de gerentes, ¿no? Muy profesionales, Claro, claro. ¿no? Y que hay un mercado de estos gerentes Sí, que sí. antes no Y de había. directores también, ¿no? Que es más o menos Sí, nuevo. También y de hay un mercado de directores. directores ahora, sí. Claro, también. Y que esto ha permitido el surgimiento de mujeres empresarias, mujeres en gerencia, etcétera, que Mm. también es una cosa que no veías en los 90. Cuando hacías la lista Sí, en Perú Tops, no sí, aparecían casi mujeres. sí, es verdad. Bueno, Eran muy Martín, nada, pocas. oye, te agradezco todo tu tiempo nuevamente, ha estado súper interesante. Ya te llamaré de nuevo para conversar de más temas de la historia empresarial, porque que siempre salen un montón de temas y un montón de ideas nuevas cada vez que hablamos. Así que, gracias por Ya, tu pero tiempo. bueno, muchas gracias por invitarme. No, Y nada, estamos conversando próximamente, oye. Muchas gracias. ya, muy bien, chao. Cuídate.